mientras en Estados Unidos, en Europa y en Canadá están afectadísimos por la variante Omicron. En algunos países europeos han cerrado ciudades completas, han dicho restricción de actividades, etcétera. En México no pasa nada. En México seguimos felices. En México, ahora sí tengo que decirlo, en México sí hay una gran conciencia que yo veo, por lo menos en lugares que yo voy, que la gente usa el cubrebocas. Lugares de playa y todo, creo que la gente es más descuidada, pero la gente usa más el cubrebocas en centros urbanos mexicanos que yo he visto que en ciudades de Estados Unidos o de Europa. Es mi experiencia. Pero parece que en México somos muy laxos, ¿no, Hugo? No Pues pasa sí, nada. Eduardo. Pues sí, Eduardo, porque al final del día estamos viendo cómo no existe un protocolo general a nivel de autoridad federal de salud que nos diga exactamente cómo se deben guiar. Y esto, por ejemplo, ha pasado los últimos 10 días, pero hoy principalmente uno de los cruceros, un crucero que viene de San Diego, de la empresa Seiderman, no lo dejan atracar en Puerto Vallarta. En la parte de Jalisco, y sin embargo se va a Topolobampo, le niegan, y en Guaymas lo dejan atracar cuando hay más de 30 personas infectadas por COVID, 19 de ellos Sí, de ¿por la qué? tripulación. Porque la autoridad, y salió una circular por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo que dice que los enfermos se tienen que quedar arriba del barco y los que no están enfermos se hacen su prueba, bajan del barco y como cualquier día de campo. Así es. Sí, exactamente. Yo creo Además, una prueba rápida. yo creo que en los puertos donde llegaron, que tú dices Puerto Vallarta, etcétera, pues no estaban enterados. Pues mira, no los dejaron atracar, Eduardo, no los dejaron desembarcar, sin embargo, en Violaron la Guaymas ley sí. las autoridades de esos puertos. Sí, definitivamente. Ahora, yo creo que aquí esto también pues da para la reflexión, porque algunas cosas que se han considerado en México como de seguridad nacional, como esta ley que querían implantar de que los sospechosos de evasión fiscal puedan ir a la cárcel como una medida preventiva, pero encarcelados. Sin embargo, en este tipo de situaciones que, bueno, para cualquiera el sentido común podría ser de seguridad nacional, donde un barco extranjero llega con personas contaminadas con COVID y lo dejan atracar y lo dejan desembarcar, aun cuando se sigan ciertos protocolos. Sin embargo, vemos la diferencia como México tiene medidas muchísimo más laxas, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿no? Aunque Fauci ya dice, bueno, no es tan terrible el Omicron, y de hecho reducen el número de días de cuarentena, pues aquí en México pareciera que no existe, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, tan solo en el gobierno de la Ciudad de México, que tuvo ayer el fin de semana, una junta de protocolo donde pues se ven aglomeraciones nada más en el centro de la ciudad. Pues dijeron desde antes del protocolo que iban a anunciar, no se va a cambiar el semáforo verde. Creo que en México lo que estamos haciendo es anteponer un cierto interés de ánimo político, como le quieran llamar, sobre lo que puede ser una amenaza, lo que es una amenaza real. A ver, lo que está pasando no hay nada nuevo en lo que nos dices. Desde el principio se vio que se iba a privilegiar la cosa económica que la cosa sanitaria. Eso es noticia. Yo aquí tengo el comunicado fechado hoy por Turismo y por Salud y dice, en caso de que las personas que viajen en los cruceros presenten síntomas de COVID o una prueba positiva al virus, se les proporcionará la atención médica requerida. Las personas asintomáticas o con un cuadro leve se mantendrán en cuarentena preventiva y aquellos que presenten síntomas de gravedad serán atendidas en hospitales de las ciudades en las que se encuentren. Las personas que no presenten síntomas podrán hacer sus actividades turísticas con respeto a las medidas básicas de prevención: uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, o uso de alcohol gel al 70% y sana distancia. Con respecto a un crucero al que se le negó acceso en 2 puertos marítimos de nuestro país, se informa que será recibido, como tú ya lo dijiste, Hugo, en Guaymas, Sonora, con el apoyo del gobierno
de ese estado. Ahí está. Sí, México está alegando un poco de que pues está diciendo no a la discriminación y lo está clasificando como discriminación. Yo creo que en este sentido no deja de ser un discurso fuera de lugar, por un lado, porque el discurso de discriminación, pues ya es victimizarlos, y al victimizarlos, pues ya ganaron, ¿no? Porque es decir, pobres, lo que está pasando es que no los dejan en otros lados, de aquí sí. El problema que veo yo, Eduardo, es que no se está midiendo con la misma vara. Y hay que recordar, por ejemplo, que la autoridad federal, a través de la Secretaría de Marina, ya tiene las capitanías de puertos. Tiene las aduanas también en puertos. Entonces, todos... Pero las aduanas las tiene el ejército. ¿Perdón? Las aduanas las tiene el ejército. Sí, pero en los puertos. Las aduanas en los puertos los tiene la Secretaría de Marina. Y en ese sentido... No, que yo sepa, la administración del puerto es de la Secretaría de Marina. Pero lo que son las aduanas están siendo administradas por el ejército. Bueno, ok. Eso sí, una cosa es administrar el puerto y otra cosa administrar la aduana. Ajá. El negocio está en la aduana. Sí, nada más que la autoridad federal, por ejemplo, en este caso la autoridad marítima, está sobre cualquier otra toma de decisión, Eduardo, de gobierno estatal o de gobierno local. En ese sentido, no entiendo cómo no existe un protocolo igual, un protocolo, digamos, pero constante. Supuestamente existe, alguien no le hizo caso. Estás como escandalizado. Digo, no, parece que hubieras llegado de turista a México ayer. Digo, claro, Eduardo. Hasta Ramsés se está riendo, ya no sé si de ti o de lo que Eduardo, dices. O sea, vaya, pues cómo... A ver, Ramsés, ¿por qué esa sonrisa tan benevolente, Ramsés? Bueno, lo que pasa es que hay una discusión de quién es el bueno, quién es el malo, pero la realidad es, a ver, no hay una política pública real en cómo debemos de estar contra esta nueva, el Omicron. Y te lo digo aquí, por ejemplo, aquí en Tabasco, todo el mundo andamos, porque andamos ya todos como, aunque te pongas el cubrebocas, ni hay sana distancia, ni hay las restricciones, las vacunas, dice uno, no, te la pones o no te la pones. Para viajar ahorita, anteriormente en las terminales de autobuses te ponían el termómetro en la cabeza o en el aeropuerto, ahorita pásale, vete de una vez, súbete. Pues no hay para México, para muchos ya no hay pandemia, empezando por el presidente de la República. Él, por un lado, dice cuídense, pero por el otro, salgan con su familia. Y tú ves la falta de disciplina en las mañaneras. Claro. Eso sí, al presidente lo tiene muy cuidado porque el periodista más cercano lo tiene a 20 metros, ¿no? Pero nadie en la tarima se pone cubrebocas. O sea, así es México. Para concluir, Hugo. Bueno, lo que dices tú, las palabras del presidente en la última gran reunión, en la del festejo del 3er aniversario, que dice, qué bueno que ya está saliendo todo el mundo a la calle, qué bueno que ya nos estamos abrazando y viéndolo nuevamente. Así es.